Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Comencemos. En el primer punto, donde había que escoger tres minerales, nosotros escogimos los silicatos, los carbonatos y los haluros. Entonces, en la clasificación de los silicatos se encuentran alrededor de una tercera parte de los minerales conocidos. Son importantes porque muchos son preciosos, como las gemas, y otros se explotan industrialmente. Los silicatos son los materiales cerámicos más importantes y contribuyen de diversas maneras en nuestra civilización y el nivel de vida. Por ejemplo, los ladrillos, las piedras, el cemento y el vidrio empleados en las construcciones de los edificios que se derivan de gran parte de estos minerales. Por lo general, todos los silicatos poseen una elevada dureza y son poco alterables. Los carbonatos son aquellos minerales que están constituidos por la combinación química de un metal con el grupo aniónico carbonato. Químicamente son completamente diferentes a los silicatos y se pueden encontrar donde se explota la caliza. Los haluros, este grupo de minerales está constituido por combinaciones químicas de metales con los halógenos como el flúor, cloro, bromo y yodo. Generalmente tienen poca dureza, un peso específico bajo y brillo vítreo. Su color puede variar bastante, como en el caso de la fluorita, y algunos pueden considerarse de gran importancia económica. Ahora hablaremos sobre los procesos de meteorización físico y química que actúan sobre los macizos rocosos. Primero comencemos con la meteorización física, que se produce la fracturación y disgregación de las rocas mediante la abertura de fracturas preexistentes o creación de nuevas discontinuidades. Generalmente ocurre por cambios de temperatura, congelamiento, crecimiento de cristales y actividades de plantas. Se tiende a producir suelos de tamaño grueso. En cambio, la meteorización química de la roca produce la descomposición de la roca y la modificación de los minerales constituyentes. Generalmente ocurren por la reacción de los minerales de la roca con el oxígeno, agua, sales, entre otros. Se produce procesos de óxido-reducción. Como ya hablamos de los macizos rocosos, también debemos hablar de los suelos residuales, ya que estos son aquellos que se conforman directamente de la meteorización química y física de macizos de roca. Generalmente se desarrollan en condiciones tropicales húmedas de meteorización química intensa. En la investigación descubrimos bajo una revista que algunos suelos residuales en Colombia se pueden ubicar al sur de la cuenca del río Medellín, donde se presenta una temperatura promedio anual de 21 grados centígrados. Cuando los suelos residuales sufren procesos de erosión, transporte y depositación, ahí es cuando estos pasan de ser los suelos residuales a los depósitos. Pero antes de hablar sobre los depósitos, debemos hablar sobre los procesos de erosión, transporte y depositación de partículas que ya había mencionado recientemente. Entonces, la erosión es el desgaste que se produce en la superficie de un cuerpo por la acción de agentes externos, como el viento o el agua, o por la fricción continua de otros cuerpos. Entonces, después de la erosión viene el transporte, que es el que arrastra los materiales precisamente erosionados por acción del viento o el agua. Un ejemplo claro de esto serían los ríos. Y por último vienen el depósito de materiales, que se produce en zonas hundidas, llamadas cuencas sedimentarias, que son todos estos materiales que ya están erosionados y transportados y llegan hasta acá. Ahora sí hablemos sobre los depósitos. Comencemos con los aluviales. Son los que son transportados por un río o por una corriente de alta energía. Tienen una granulometría mixta, pero por lo general son más gruesos y sus partículas terminan siendo redondas. Lacustre son depósitos producidos en lagos, al contrario que los aluviales son producidos en aguas muy quietas. Generalmente se encuentra lodo, que son partículas muy finas. Un ejemplo claro aquí en Colombia es la sabana de Bogotá. Coluviales es un depósito de ladera, o sea, talud. Todos los depósitos arrastrados de un talud por la gravedad, algunas veces por erosión. No van a ser tan redondas en comparación con los ya mencionados antes, los aluviales. Los eólicos son debido al transporte por el viento. Generalmente suelen ser los desiertos. Por lo general son transportadas partículas pequeñas tipo arena fina. Como el viento es lo único que los transporta, no suelen ser depósitos compactos, son más depósitos colapsables. Glaciar
Se origina de los glaciares cuando este es el deshielo. Cuando se produce el deshielo, que ésta arrastra todo tipo de partículas. La característica es que la granulometría es muy heterogénea, puesto que el deshielo puede arrastrar tanto partículas grandes como pequeñas. Y por último están los antrópicos, que son los depósitos creados por los hombres. El ejemplo son los rellenos sanitarios. Buenas tardes para todos, estudiantes, profesor. Mi nombre es Juan Camilo Valencia, mi compañero es Santander Mafliori y venimos a presentarles problemas de ingeniería relacionados con el comportamiento mecánico de los suelos. Los ítems que vamos a trabajar son cimentaciones, ya sean superficiales o profundas, las estructuras de contención, muros, presas o excavaciones asociados, taludes ya sean naturales o conformados y amenazas o desastres naturales. Vamos a dar inicio por el ítem de muros de contención. Vengo a hablarles precisamente de la vía al llano, el kilómetro 58 más 200, el kilómetro que más ha tenido afectación por temas de derrumbes. Esta vía, como ustedes lo saben, es conocida por sus frecuentes derrumbes, por sus cierres de las vías, y pues esto se debe a el terreno que encontramos en la vía y la cantidad de dinamitas que se ha usado con el fin de poder lograr terminar el proyecto que lleva más de 5 años de haberse aceptado y aprobado por el gobierno. En este se han puesto muros de contención, los cuales han sido insuficientes, puesto que la montaña está erosionada de tal punto que cuando baja la cantidad de material arrasa con cualquier tipo de muro de contención. Actualmente se construyó uno de material metálico, el cual ha dado una respuesta eficiente. Esto así mejora de manera directa la economía del departamento y el país. Ahora vamos a pasar a hablar de la cimentación. La cimentación son elementos estructurales que tienen como función transmitir las cargas y momentos de una edificación hacia el suelo, de tal manera que la presión transmitida sea menor a la que el suelo pueda resistir. Probablemente la mayoría de las fallas en las estructuras son causadas por fallas en sus cimentaciones. Se dice que aproximadamente el 10% del costo total de la estructura. Se dice que cuando los terrenos superficiales son problemáticos y se requiere una cimentación superficial, se usa una zapata apoyada sobre columnas enterradas que reciben el nombre de pilotes. Los pilotes pueden ser de concreto, acero o madera, y dentro de los primeros puede tenerse el caso del concreto armado y concreto paretensado. Las cimentaciones. Estas son elementos estructurales que tienen como función transmitir las cargas y momentos de una edificación hacia el suelo. Se dice además que la mayoría de las fallas en las estructuras son causadas por las fallas en las cimentaciones. Las cimentaciones son aproximadamente el 10% del valor total de la estructura. El caso que les voy a presentar es el edificio Angélica María, barrio Miraflores, La Paz, Bolivia. Las causas principales del colapso de este edificio se debió a una intervención inadecuada del movimiento de tierras por la empresa ProUrban. Dicha empresa habría realizado excavaciones para los cimientos entre 5 a 7 metros de profundidad del nivel de la avenida Argentina, un trabajo que es característico para la construcción de sótanos y no para cimientos. Esto así debilitando el flanco derecho del talud, donde se tiene diferentes clases de litologías
que no corresponde a una intervención de esa naturaleza. Como soluciones a este colapso del edificio pueden ser la realización de un correcto estudio geotécnico, incorporando así un estudio completo de mecánica del suelo, además del cálculo de la cimentación según la ley, en este caso la ley municipal de La Paz. Por último vamos a hablar de los desastres naturales y como ejemplo tomamos el terremoto de México del año 2017. Se habla que tras este terremoto hubo colapso de 42 edificaciones. Las zonas que se vieron más afectadas son las zonas donde tienen suelos blandos. Se dice que este tipo de suelo es sumamente vulnerable y se comporta como si se agitara una gelatina, logrando llevar a los edificios a tal extremo que no soporten el movimiento tan brusco y como finalidad derrumbando el edificio. Ahora vamos a hablar sobre el ingeniero Carl von Terzaghi. Él es reconocido como el padre de la mecánica de suelos y de la ingeniería geotécnica. Su vocación se reveló trabajando en Estambul, principalmente donde experimentó sus intuiciones sobre el comportamiento del suelo con métodos rudimentarios. Desde el comienzo de su carrera dedicó todos sus esfuerzos a buscar un método racional para resolver los problemas relacionados con la ingeniería de suelos y cimentaciones. El segundo que vamos a hablar es Arthur Casagrande, quien comenzó el programa de mecánica de suelos en la Universidad de Harvard en el año 1932. Muchos de sus estudiantes entraron en el campo de la mecánica de suelos, pues era un excelente profesor y hacía interesar a los estudiantes en lo que él planteaba. Estos hombres que él creó como discípulos, por decirlo así, se convirtieron en los grandes creadores del campo de la ingeniería geotécnica. Él trabajó como mano derecha de Carl von Terzaghi, el primer ingeniero del que hablamos